Mire, Bukele, como digo, nunca estuvo bien de la cabeza, pero en este último periodo se ha puesto peor. Nadie sabe si es efecto de sustancias psicoactivas o si se trata de un problema de intimidad psíquica. Es decir, de que la psique, la mente de Bukele ya se fracturó porque no fue capaz de tolerar los embates del poder y de pues vivir en un país que tiene, como todos los países del mundo, exigencias. Pero Bukele está cada día más enfermo. Si nosotros viviéramos en un estado de derecho, ya le hubieran declarado que el señor Bukele está mal de la cabeza. Pero la realidad es que ahora ve enemigos en todos lados. O sea que cualquier persona que ni siquiera sepa quién es Bukele, porque el señor va a algún lado. Por cierto, hemos sabido que ya no puede entrar a los Estados Unidos si no es solo en actos oficiales. Y por eso es que, según nuestra información, es que ya no pudo ir al Bitcoin Party, o no sé cómo perica se llamaba. Porque es que las sanciones ya empezaron. Las sanciones para Bukele ya empezaron. Bukele ya está en la lista Engels. Bukele ya está investigado por la ley Magnitsky. Lo que pasa es que todavía es presidente constitucional. El día que este hombre se reelija o se quiera reelegir, va a ser de facto presidente. Ya no va a ser un presidente constitucional. Va a ser de facto y va a ser un dictador que se ha reelegido inconstitucionalmente. Y ese día va a poder ser perseguido penalmente. Entonces él está perdiendo la poca cordura que todavía tiene. Dice que va a haber cadenas nacionales, de repente las cancela porque no está bien. Dicen que estuvo con una sobredosis, si lo es cierto o no, no nos importa ya. Lo que sí es cierto es que no es una persona sana, no es una persona cuerda. Cancela las cadenas, vuelve a aparecer al día siguiente, vuelve a cancelar no sé qué cosa, habla de cosas sin sentido, se imagina que es marciano, sale de una cápsula como que es un marciano, piensa que vive dentro de un volcán y que de ahí va a sacar no sé cuánta energía, hace maquetas en su desquiciado cerebro y piensa que ya de verdad las hizo y que tienen un gran aeropuerto en Oriente y que tienen esto y que tienen aquello. Está mal de la cabeza, esa es la verdad. Esa es la verdad. Más temprano o más tarde no hay que ser un mago para decidir esto. Más temprano o más tarde o va a caer en una sobredosis o va a caer en una crisis psicótica que no va a poder con ella. Si yo fuera el vicepresidente ya me estaría preparando para no por la payasada de querer dejar los últimos 6 meses para después volver a ser presidente, porque eso es claramente inconstitucional. Pero entonces todo esto es para llegar a decir lo que estábamos comentando. Ve a todos sus enemigos. Ya no tolera ningún descenso. Si un funcionario de él no está de acuerdo con algo, lo destituye. Lo saca. La ministra de Educación salió, quién sabe por qué. El ministro de no sé cuántos, el viceministro de no sé qué, todos van saliendo porque alguien le lleva la contraria. Y al final se parece un poco a Hitler en los últimos años. En los últimos años Hitler estaba hablando de las divisiones Panzer que no tenía ya. Y de verdad se ha llegado a creer que El Salvador es una gran potencia. Y entonces saca a la gente y le dice, pues si no les gusta, váyanse, ya no queremos ser amigos de ustedes. El Salvador, la gran potencia. ¿Cuál gran potencia, por amor de Dios? ¿Cuál gran potencia? Si vivimos de lo que nos mandan, las remesas que nos mandan de Estados Unidos y de otros países. ¿Cuál gran potencia? Si lo único que ha hecho es hacer que el Bitcoin se vaya tragando los pocos dólares que tenemos todavía. No.
Ve enemigo a la UNICEF, a la ONU, a los organismos internacionales, a los partidos políticos, a los otros países. Ve enemigo a todo el mundo. Mientras tanto sigue. El hombre está tan mal, como lo demuestra el tuit ese, no sé si lo han visto, ese tuit donde se burla de un muerto, donde le dice que estaba comiendo papitas con salsa de tomate, porque tiene sangre en la boca. Hay que ser muy malo, hay que ser muy malo para burlarse de la muerte del prójimo. Y yo sé que esta gente son malos, pues. Yo he visto gente burlarse de la muerte de empresarios, de enemigos o de gente contraria políticamente. He visto desearle la muerte a toda esta gente constantemente. Ahorita mismo, en las liniecitas que hay abajo, mucha gente dirá que está de acuerdo y tendremos cualquier cantidad de insultos. Ahorita mismo. Ojalá que te moras, maldito, desgraciado, molleja o mollera, yo no sé qué cosa es lo que dice, y cualquier cantidad de cosas que desafortunadamente ni siquiera tienen un sustento científico, porque esto de la mollera sumida quiere decir que el niño está deshidratado, no que es tonto. Tonto es el que se burla de un niño deshidratado. Eso es lo que tenemos aquí, un país con un presidente y unos funcionarios a su alrededor que se burlan de la muerte, que se burlan de los prójimos, que se burlan de los que no están de acuerdo con él y que disfrutan aparentemente con el morbo de esa muerte. Y no olvidemos lo que dije hace un rato. Fueron ellos los que pactaron con las pandillas. Que todos los demás son mareros porque están hablando bien de los pandilleros. Nadie está hablando bien de los pandilleros. Nadie está hablando bien de los pandilleros, pero sí estamos diciendo que en un Estado de Derecho se requiere el debido proceso. Y no me cambien el tema. Los que pactaron con la pandilla se llama Nayib Bukele y sus allegados. Por supuesto es cierto, las capturas han sido estigmatizadas. Hay gente que realmente dice, aquí es pecado ser pobre, aquí es pecado ser joven, y no que tanto que habla Bukele de su amor por la juventud. Por cierto, juventud perdida porque ya cumplió 41 años. Pero hombre, aquí es pecado vestirse como joven, es pecado cortarse el pelo como la gente joven lo hace, porque llega cualquier gendarme, entiéndanlo bien, si no se trata solo que los enemigos de Bukele, no hombre, si el enemigo del policía del cantón, el Matapitos, puede llegar y te puede agarrar preso. A cualquiera, a un cipote, a un adolescente, a un cipotillo, a un monito puede agarrar preso. Y no hay fotografías de un policía abriéndole la mochila a un pobre monito que no está haciendo nada, pues abriéndole la mochila para ver si no es un enano terrorista. O sea, es que ya realmente rayan en lo estúpido. Ya rayan en lo estúpido. Y entonces cualquiera está sujeto a lo que le da la gana a cualquier enemigo de este fulano, de Bukele. Y luego viene lo último de lo que no hemos hablado. Una ley en donde le dan dinero a una persona que denuncie a alguien. Si estamos entrando en la época del terror francés, en la época del terror francés se anunciaba que si se denunciaba a un seguidor del rey, porque eso era lo que era prohibido en ese momento, vean cómo los delitos cambian, pero el abuso de autoridad es lo que no cambia. Si alguien denunciaba a un seguidor del rey, le daban como recompensa la casa y lo que tuviera ese que era ¿cómo se llama?, apresado por la denuncia. La denuncia era anónima y todo el mundo Santas Pascuas. Porque así el gobierno dijo, maravilloso, no vamos a gastar dinero, solo le quitamos lo que acaba de tener el seguidor del rey, Juan Pérez, y entonces
Jean Perret sería en francés, y entonces, ya así nosotros chivo. La época del terror. Todo el mundo empezó a denunciar a todo el mundo para recibir dinero. Todo el mundo empezó a denunciar a los enemigos para quedarse con sus cosas o para que los mataran. La época del terror, señores. Eso es lo que está anunciando el dictador. Eso es lo que están anunciando sus esbirros en la Asamblea Legislativa y en la Corte otrora Suprema de Justicia. Están anunciando la época del terror. Los guardias pretorianos que otrora se llamaron policías nacionales civiles. El mal ministro de la Defensa y los militares que lo siguen. No los militares honestos, no los policías honestos. Pero todos estos que están en la camarilla del dictador están anunciando la época del terror. Y están solicitando que la gente alrededor denuncie a otras personas en denuncias secretas, en donde van a recibir dinero para que cualquiera va a terminar preso o desaparecido. Muchos de los que todavía aplauden a Bukele pronto se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Ya está sucediendo. Ya hay personas que alababan a Bukele, que insultaban a los que oponíamos con pensamiento crítico estas acciones, llamándonos de cualquier insulto posible. ¿Y qué pasó? Que ahora uno de estos está buscando al hijo, que el otro lo capturaron a él porque también fue a preguntar por un familiar, que al de más allá, simplemente porque pues era pobre, también lo detuvieron. Vienen días oscuros, pero al final, con la ayuda de Dios, las cosas van a salir bien. Los dictadores no son eternos. Las dictaduras y las tiranías no son eternas. Va a haber una marcha el 1 de mayo. Yo no estoy convocando a esa marcha, no pertenezco al bloque de resistencia, pero enhorabuena. Enhorabuena. El mal llega hasta donde el bien lo permite. Repito la frase de Acton que tanto digo, de Burke, de Edmund Burke. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que el bien no haga nada. Por eso estamos obligados a hacer algo. Por eso estamos obligados a poner límites. No se trata ahora de izquierdas ni de derechas. Se trata de gente honesta contra sinvergüenzas que están en el gobierno. Es que quieren volver a lo mismo. Nadie quiere volver a lo mismo. Todos queremos un país mejor. Pero que prometió ser mejor, que prometió ser distinto, que dijo que el dinero siempre alcanzaba cuando no se robaba, que dijo que los mismos de siempre habían destruido a la patria, ahora resulta que el dinero no alcanza, que pues se pierde todo, que el país está quebrado y que estos que se han vuelto millonarios de la noche a la mañana, pues aparentemente son los peores de todos. Eso es todo. Es que nunca la violencia es la solución para la violencia. Si es que eso lo dijo desde el Papa Juan Pablo II hasta cualquier mortal, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, lo dice UNICEF, lo dice la iglesia evangélica, católica, lo dice todo el mundo. Cualquiera que sepa de sociología, de antropología, de psicología, de psiquiatría social, sabría que la violencia solo engendra violencia. Y que esa es la diferencia, repito, entre un delincuente y lo que se supone que es el Estado de Derecho. Pero aquí no hay Estado de Derecho. Desde el 1 de mayo, cuando esta horrible Asamblea Legislativa tomó posesión y rompió en su primer decreto el Estado de Derecho, destituyendo a los jueces, magistrados, al fiscal, etc. Desde ese momento, El Salvador es una dictadura. Y entonces la gente dice, pero si es una dictadura, ¿por qué no anda la gente siendo perseguida? Si ya empezaron. Si lo que pasa es que las dictaduras tienen un proceso.
el proceso de instalación de la dictadura, que terminó el día 1 de mayo cuando se instaló la dictadura. Después del proceso de consolidación de la dictadura, ¿qué es lo que ha pasado todo este tiempo? Ay, ahí están diciendo cosas y ya no. Si ahorita ya viene el tercer fase, que es la fase de la persecución. La fase del silenciamiento de todos los opositores, incluyendo a los medios de comunicación, que puedan ser con valentía opuestos a una serie de actos arbitrarios del gobierno. Esto es lo que está pasando en El Salvador. Esto es lo que está sucediendo. La realidad es que encarcelar a niños. Yo me quedo hasta sorprendido. Yo tengo por aquí en algún lado una grabación, y algunos de ustedes tal vez la puedan haber visto, en donde el señor Bukele, y le digo señor solo por cortesía, porque no es un señor, el tipo él dice, les juro, y dice, por Dios, que no les vuelvo a dar de comer a ninguna persona que está presa. Por Dios. Ahora sí es una exclamación hacia la divinidad. ¿Cómo es posible que el que se supone que es presidente constitucional de un país se atreva a decir que no le va a dar de comer? Ah, está bueno que los maten. Eso se llama venganza, señores. Eso no se llama justicia. Eso no se llama justicia. Y en las venganzas, la ilegalidad y la injusticia privan. Y más temprano que tarde, de muchos de los que están gritando está bueno, le va a tocar vivir en carne propia el abuso de autoridad de las instituciones que otrora estuvieron encargadas de vigilar que se cumpliera con la ley. Mientras están oyendo esto, siguen las capturas de personas, algunas que serán pandilleros, y aún los pandilleros, que evidentemente como seres humanos han fracasado en el aspecto del cumplimiento de la ley y que deben de alguna manera responder por esos actos. Aún esas personas requieren del debido proceso, porque la ley es lo que nos separa de la jungla. Si no hay ley, que es un contrato social en donde todos los gobernados y los gobernantes decidimos sujetarnos a ese imperio, y si eso no existe, entonces ya no somos sino chimpancés. No monitos, chimpancés. Y eso es, o peor aún, porque aún hasta estos tienen cierta ley natural que los rige. El ser humano puede perder casi su propia humanidad dentro de todas estas concepciones en donde el odio es lo que priva. Entonces son los niños perseguidos. Entonces las personas son perseguidas sin derecho a recibir la defensa por 15 días, luego al señor Bukele se le ocurren otros 30 días que sus esclavos de la asamblea van seguramente a levantar la mano si eso se le ocurre, diseñado para que no haya manifestación el 1 de mayo, clarísimamente, diseñado para evitar el disenso, diseñado para perseguir, tercera fase de la dictadura, vuelvo a repetir, la persecución, para perseguir a los enemigos del régimen e inventarles cuanta cosa se les ocurra. Porque eso es lo que está pasando. ¿Qué no lo ven? ¿Qué no se dan cuenta? Que realmente Bukele está, después de haber consolidado la dictadura, empieza a perseguir a todos. ¿Qué no ven que el rencor de Bukele fue tan grande cuando le dijeron que sacara a uno de sus enemigos, a los que tiene presos, como presos políticos, y le insinuó uno de estos pobres jueces que todavía persisten, porque inmediatamente los cambian de lugar y los mandan a otros lados, que dejara libre a no sé quién? No me importa quién fue. Pero entonces, ¿qué hizo Bukele? Dijo que no lo sacaba. Dijo que no lo sacaba porque no tenía, creo que dijo que no tenía grilletes electrónicos. ¿Y desde cuándo eso es necesario? Y entonces inventa una y otra medida, todas a través de su propia casa presidencial, hacia los
sirvientes que tiene la Asamblea Legislativa, que no han presentado casi ninguna propuesta de ley. Todas las propuestas de ley las hace el Ejecutivo. Los otros lo que hacen es levantar la pezuña. Y eso es lo que hacen. Y digo pezuña totalmente a propósito. Los seres humanos pensantes analizan, discuten, asienten o disienten. Pero estas personas no lo hacen así porque no son pensantes. Porque simplemente han preferido vender su pensamiento, su razonamiento y su voluntad por unos dólares más. Esa es la diferencia entre quien tiene principios y quien no los tiene. Y estas personas realmente han hecho, bueno, la mitad de estos encontrones y de estos disque leyes que están aprobando son claramente inconstitucionales. ¿Cómo no va a ser inconstitucional dirigido claramente para los medios no afines al gobierno? Y esto no quiere decir de oposición, son medios independientes. Los medios independientes como este dicen cosas que le convienen al gobierno en algún momento y dicen cosas que no le convienen al gobierno en otro momento. Pero cuando dicen cosas que no le convienen, entonces inmediatamente dentro de esa pequeñez que tienen tantos seguidores del señor Bukele, que desafortunadamente pues no tendrían ningún problema en que alguien dijera cualquier cosa de cualquiera, menos de su ídolo. Porque ese es el problema de la idolatría. El problema de la idolatría es que no se puede mencionar nada. No se puede mencionar nada. Aquí les podría enseñar también al CONNA mandándome amenazar porque le dije a la hija de Bukele, le dije que la monita, esta fue la palabra que usé, andaba de un lado para otro, pero por amor de Dios, si no es ninguna ofensa, si los salvadoreños así hablamos, es como que diga la cipotía. Lo mismo le digo a mi nieto, el monito, el cipotío, el bichito. Pero todo esto ahora es como la familia imperial, no se toca, no se menciona. Es el innombrable. Pero no el innombrable por maléfico, sino el innombrable porque nadie puede voltearlo a ver a los ojos, todos tienen que ver abajo. Y cualquiera que no haga lo que Bukele y su camarilla quiere que hagan, es perseguido. No pueden. Esa ley es inconstitucional. No puede existir una ley que se oponga a la Constitución explícitamente en el artículo 6. Y eso es lo que está pasando ahorita.